Continuamos entonces con la política económica del gobierno de la junta militar y de Augusto Pinochet, ¿cierto?, como presidente de esa junta. Conflictos al interior de la propia junta militar. Surge el general Lee, que es general de aviación, que integra esta primera junta, ¿cierto?, y va a empezar a cuestionar el personalismo de Pinochet. Es decir, usted dijo que íbamos a traspasar el cargo y no se está haciendo efectivo. Entonces, Lee empieza a encarar a Pinochet. Y eso va a molestar en la junta, ¿no? Por otra parte, también va a hablar de la extensión. Dice, nosotros veníamos aquí a poner orden 1, 2 años y sería. Pero empiezan a pasar los años y Pinochet sigue en la junta y no se resuelve, no se abre el Congreso y no se le devuelve el poder, digamos, a los organismos del Estado. Entonces, eso empieza a ser cuestionado por Lee. Y por otra parte también cuestiona el modelo económico, porque Lee, desde un punto de vista nacionalista, está mirando con sospecha este tema de empequeñecer el Estado, ¿cierto? Y de perder la independencia económica que había ganado el país con todo este proceso democratizador desde Pedro Aguirre Cerda hacia adelante, ¿ya? Entonces, borrar todo eso para Lee es sospechoso. Para Lee no es patriota esa situación. Y como es el que va quedando solo, queda solo en esa posición, los otros generales no lo apoyan, va a ser reemplazado por el general Matei, el padre, ¿cierto?, de Evelyn Matei, actual alcaldesa de Providencia. Él lo reemplaza y Lee lo saca, porque finalmente Lee empieza a ser, a pesar de que Lee es de derecha, a pesar de que Lee es militar, empieza a ser oposición. También se saca del camino. Desde el punto de vista territorial, en esta época, ¿cierto?, de los 70, finalizando del 70 al 78, van a haber tensiones territoriales con Perú y Bolivia, que se van a diluir porque Perú y Bolivia están en la misma situación. Estaban saliendo de gobiernos progresistas, ¿cierto?, de carácter de izquierda, y asumen también gobiernos militares, y desde ese punto de vista las inestabilidades que hay al interior de los países no les permiten llegar a acuerdos con respecto a los límites. Por lo tanto, esas tensiones por territorio, ¿cierto?, marítimo, por territorio terrestre, se diluyen en ese conflicto que hay al interior de los países. Con respecto a Argentina, ellos reclaman unas islas, ¿cierto?, que están en el estrecho de Magallanes, llegando ya de Punta Arenas, ¿cierto?, y cruzando hacia al Atlántico, donde se conecta el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Hay unas islas ahí que Argentina empieza a reclamar, ¿cierto?, en el estrecho de Magallanes, y se llega finalmente a la mediación papal que va a resolver ese problema. Ese año se estuvo al borde de la guerra, pero evidentemente por los conflictos internos ni Argentina ni Chile estaban en condiciones de llevar adelante un conflicto armado. Y de acuerdo a eso, finalmente será el Papa el que va a mediar, ¿cierto?, o conciliar el conflicto. Vamos adelante. Bueno, algunas imágenes, ¿cierto? Ya dijimos ahí, Milton Friedman, el ideólogo del sistema neoliberal, junto a Pinochet, poniéndose de acuerdo en este sistema nuevo sistema económico para el país. Esas ideas son los alumnos de Milton Friedman, ¿cierto? Como por ejemplo el hermano del presidente Piñera, ¿cierto?, que creó la AFP, entre otros. Ellos crearon este libro. Sergio de Castro es el que la lleva ahí, ¿ya? El de los mayores, los estudiantes más avanzados en estas ideas neoliberales, crean el ladrillo, y esa idea se le presenta al presidente para que la implemente, ¿ya?, a Augusto Pinochet. ¿Y qué es cómo se grafica esto? Por lo que decíamos, ¿cierto?, que salir del estado de bienestar, donde el Estado es el que regula y controla la economía, y pasar al mercado, es decir, la libre oferta y demanda, que es la que regule la sociedad y la economía, ¿ya? Por eso que sale la flechita, el mercado regula, el poder de comprar y vender, eso tiene que regular la sociedad, no el Estado. Eso dicen los neoliberales, ¿bien? Y aquí tenemos, ¿cierto?, la pobreza que empieza a surgir de esta crisis que se va a profundizar con este abandono del Estado de sus funciones sociales, ¿ya? Entonces la gente ahí rascándosela por sus propios medios sin tener los medios. Ese es el problema, que a esta gente, ¿cierto?, mucha pobreza, ¿cierto?, se les dice que ellos tienen que somos nosotros, somos todos ciudadanos, ¿cierto?, somos nosotros los que tenemos que rascarnos por nuestros propios medios, pero el problema es que no tenemos los medios. Y ahí es donde se provoca la gran pobreza, ¿cierto? Y ahí la gente solidariza, se da la mano y se trata de ayudar en estos tiempos muy difíciles de finales del 70. Vamos con la siguiente diapo. Bien, este shock económico, ¿cierto?, después de generar una gran crisis, va a rendir algunos frutos.
se va a producir un boom económico entre el 76 y el 80 que va a ser llamado el milagro económico de la liberalización de la economía, es decir, sacar al Estado del control y regulación de la oferta y la demanda, de comprar y vender cosas, ¿ya? Se renuncia evidentemente a lo que es la industrialización y vamos a ir viendo eso más adelante. Liberalización económica. Se privatizan las empresas del Estado. Empresas que eran del área estatal empiezan a venderse al sector privado, a empresarios de carácter privado, nacionales e internacionales. Se reducen los aranceles de las importaciones de manufactura, lo que decíamos, se renuncia a la industrialización. ¿Ya? Cuando hablamos de aranceles, ¿qué es lo que es? Es el pago que se hacía en un sistema de protección económica, proteccionismo también se llama, donde yo, por ejemplo, ¿por qué quebró o Calzarte o quebró Calpani, ¿cierto? Que han sido empresas. ¿Por qué quebró Yansa, ¿cierto? Porque se reducen los aranceles. Entonces, empieza a entrar azúcar, en el caso de Yansa, extranjera a menor costo y la economía nacional no es capaz de competir. Entonces, de acuerdo a eso, quiebran empresas. Así pasó también con el cuero, ¿cierto? Llega zapatos chinos, mucho más barato, y ¿qué pasa con la industria nacional del calzado? Desaparece. Porque se reducen los aranceles, entonces empiezan a competir en una manera desigual. Ya no es lo mismo hacer zapatos en Chile a mano que zapatos que hace una máquina y una industria en el extranjero con toda la tecnología que eso implica. Entonces hay una competencia desequilibrada, podríamos decir, ¿ya? Importaciones de manufactura, ¿cierto? Que tienen mejor calidad, empiezan a venderse al interior del país. Y Chile asume su vocación de exportador de recursos naturales, ¿ya? Minería, cobre, ¿cierto? Agricultura, pesca, silvicultura, que son los árboles, ¿cierto? Lo que es la industria forestal, ¿ya? Una economía también se llama primario exportadora, que yo no transformo los recursos naturales, los cultivo, ¿cierto? Los extraigo y los mando para afuera. No le doy valor agregado, ¿ya? El problema de eso es que da poco empleo. Se expande el crédito y al expandirse el crédito, la clase media puede empezar a acceder a comprar estas importaciones, ¿cierto? Productos industrializados que llegan al país a bajo costo, yo con el crédito las puedo comprar, ¿ya? Entonces se expande el crédito. Y con eso, evidentemente, la clase media puede consumir. Y también va a aumentar la deuda interior y exterior. Es decir, las personas que empiezan a comprar a crédito se empiezan a endeudar. Y el Estado, a su vez, para poder subsistir, en vista que está renunciando a sus ingresos, tiene que endeudarse afuera para poder cubrir su funcionamiento, ¿ya? Entonces, este boom económico del 76 al 80 va a durar 3 años, ¿cierto? Son 4 ahí, pero son 3 años en rigor, va a caer en algún momento. ¿Qué pasa desde afuera? Estados Unidos va a seguir presionando. ¿Por qué? Porque Jimmy Carter, ¿cierto? Es un presidente demócrata, podríamos decir que es la izquierda norteamericana, pero una izquierda bastante de centro, ¿no? Detractor de los atentados en suelo norteamericano, ¿cierto? Se hizo un atentado explosivo en Washington y eso a los gringos les dolió. Jimmy Carter, ¿cierto? Se empieza a enterar de los atropellos a los derechos humanos y ahí es donde empieza a ponerle un paralelo a las políticas de la Junta de Gobierno. La Comisión Ortúzar, ¿cierto? Va a empezar a generar un plebiscito para una nueva constitución. Se suspende la constitución del 25, ¿cierto? Y se empiezan a hacer los preparativos para una nueva constitución que sea compatible con el modelo neoliberal. Porque ese modelo neoliberal tampoco era compatible con la constitución del 25, porque la constitución del 25 era una constitución industrialista, una constitución de protección económica hacia adentro, de crecimiento hacia adentro. Entonces estas políticas neoliberales no iban a ser compatibles con esa constitución. Entonces, ¿qué es lo que hacen astutamente los militares y los Chicago Boys, ¿cierto? En el ladrillo, los neoliberales? Dicen, cambiemos la constitución. Porque ahora todo lo que estamos haciendo es ilegal, pero con esta nueva constitución pasa a ser legal. Y ahí se va a generar la Comisión Ortúzar, que va a ser un plebiscito para la nueva constitución de 1980, que va a ser denunciada desde el mundo interno, ¿cierto? Por la oposición que está ahí a duras penas funcionando, ¿cierto? Toda aterrorizada, toda perseguida, muerta, desarticulada. Va a empezar, ¿cierto?, a cuestionar esta constitución que se dice que es fuera de norma. ¿Ya? ¿Por qué?
porque se hace sin padrones electorales, se hace sin registros electorales efectivos. Hay una serie de irregularidades en el proceso electoral por el cual se aprueba esa constitución del 80. Y ¿cierto? En un momento, ¿cierto? En un contexto de violación a derechos humanos donde la población está aterrorizada. Por lo tanto, ir a votar que no era como, mejor no voy a votar. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, se dice que ese fue el papelito del plebiscito donde se grafica eso, ¿no? Y ahí dice que si usted quiere aprobar la constitución, en el fondo es patriota y le ponen la bandera chilena, pero si usted no vota, entonces usted es un anarquista, entonces usted es antipatriota. Entonces ahí hay todo un tema de manipulación del voto. Finalmente triunfa habíamos dicho, en ese plebiscito, ¿cierto? Fuera de norma, en esas condiciones, claro, triunfa la opción de sí, cambiamos la constitución, la cual finalmente también se termina construyendo como la del 25 a puertas cerradas, ¿cierto? Son estas élites, son estos grupos minoritarios que tienen en sus manos todo el poder los que finalmente realizan esa constitución. El boom económico dura poco, llega al 1982 y caemos nuevamente en una gran crisis económica que dicen que es peor que la del 73. Ahí habría que revisar mucho más libros para ver si están así. Pero lo que no hay duda es que es una gran crisis económica en el 82 que se produce. Aumenta la dependencia externa, ¿cierto? Porque ahora la economía, lo que se había tratado de reparar, ¿cierto? Con este modelo de industrialización por sustitución de importaciones, de crecimiento hacia adentro, crezcamos nosotros, nuestra industria, se termina y se vuelve a depender de la economía extranjera, y en el 80 la economía extranjera entra en crisis y evidentemente al estar dependiendo de eso arrastra al país. Y esa crisis externa se produce por el aumento del precio del petróleo. ¿Ya? Entonces Chile, como una economía dependiente nuevamente, cae en esa crisis. Y más encima con una ruptura interna. Peor. Intereses, entonces, aumentan los intereses de la deuda externa y presión por pago de estos países. Estados Unidos siempre le prestó plata a Chile, otros países le prestaban plata a Chile, principalmente Estados Unidos. Y en una crisis de petróleo, lo que empiezan a hacer los países cuando tienen deuda con otro país, empiezan a cobrar, a decir, páguenme. Para yo salir de mi crisis, usted tiene que empezar a pagarme lo que me debe. Y eso empeora la situación al interior del país. Empiezan a quebrar las pocas empresas que quedaban, ¿cierto? Las industrias que iban quedando, empiezan a quebrar y se produce una gran cesantía y un aumento espectacular de la pobreza nuevamente. La recuperación de después viene en el 86, lo que se va a llamar el segundo milagro económico. Va a venir una recuperación de la economía. ¿Y qué se va a hacer para producir esa recuperación de la economía? Vender lo que iba quedando, ¿cierto? Se produce un segundo ciclo de privatizaciones que se denuncia es irregular, ¿cierto? Es decir, se privatizan, se venden a precio de huevo. Hay unos libros, ¿cierto? De la señora Monke, no me recuerdo el nombre, una historiadora, que se llama El saqueo, está en el texto, el saqueo del Estado de Chile. Cómo se vendieron de manera irregular a precio de huevo industrias que eran del Estado a un precio irrisorio, a un precio digamos, de risa, ¿no? Y con esas ventas se empezó a obtener liquidez inmediata para poder rearticular el funcionamiento del Estado en esta gran crisis económica. Se llamó el saqueo del Estado, ¿cierto? ¿Y a quién beneficia? A adherentes del gobierno, es decir, a amigos y familiares de la Junta de Gobierno. A ellos se les vende estas empresas. Por ahí aparece el señor Dela, ¿no es cierto?, con el caso Penta. Si usted lo conoce por ahí, o si no, averigüe lo que fue hace poco que reventó. Ahí hay empresas que eran del Estado. El Banco de Talca, que también siempre se habla del presidente Piñera, ¿cierto? Ahí, en este ciclo. Disminución del gasto social, de pensiones y de salud. Se suspenden las pensiones, ¿cierto? Y el Estado deja de pagar pensiones. ¿Por qué? Para poder tener fondos y poder regular el Estado. Para que el Estado pueda seguir funcionando. Y ya no hay inversión, no hay gasto en salud, no hay gasto en educación. La educación se le empieza a pasar a los privados también, ¿cierto? Que es toda una discusión que se produjo hace varios años atrás con el estallido de los estudiantes, ¿cierto? Los controles y aquí viene una contradicción económica. ¿Qué es lo que hace el Estado para salir de la crisis? Intervenir, ¿cierto? Supuestamente el Estado no tenía que intervenir para que la economía funcionara, ¿cierto? Sin embargo, la economía sin intervención del Estado vuelve a caer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobernante, en este caso, ¿cierto? La Junta de Gobierno y Augusto Pinochet vuelven a intervenir. ¿Y cómo lo hacen?
con una intervención bien paupérrima, porque el Estado está muy debilitado, se hace a través de el empleo, programas de empleo mínimo y programas de ocupación de jefes de hogar, ¿ya? Se crean puestos de trabajo de emergencia donde se paga un sueldo muy mínimo con la intención de que los sectores populares puedan tener un acceso, ¿cierto?, a consumo, porque no hay trabajo y no hay dinero. Entonces el Estado tiene que crear puestos de trabajo que son de emergencia y que muchos se sintieron muy humillados en esa época, porque se les mandaba a barrer las calles, se les mandaba a recoger piedra, a hacer trabajos manuales, ¿cierto?, sin regulación, y por muy poco dinero. Entonces, se, mucha gente se sintió muy humillada con esos trabajos donde finalmente no había un objetivo, no había esa satisfacción de trabajar por algo, por una obra, por algo valorable, sino que era como ir a hacer horas para tener un miserable sueldo y poder comprar pan. Eso era, ¿ya? El pen y el poj. Consúltelo por ahí también, ¿cierto? Con sus familiares, quizá a alguien por ahí le tocó haber sufrido estos programas de empleo. Quizá en el campo a lo mejor no fueron tan terribles, en las ciudades eran bastante complicados. Vamos con la siguiente diapositiva. En el área social, ¿cierto? La crisis económica del 82 lo que produce finalmente es pobreza y desigualdad social. La desigualdad social que se había estado intentando reparar desde el 25 hasta el 73 es un retroceso. Vuelve a crecer la desigualdad social. Se empiezan a divulgar los casos de violaciones a los derechos humanos y eso dice que también los libros, ¿cierto? La historia dice que se denominó la pérdida del miedo. Los sectores populares, después de tanta persecución, de tanta tortura, de tanta desaparición, que se les desaparecían sus amigos, sus familiares, sus vecinos, en los sectores populares se empezó a perder el miedo. Y con esta gran crisis económica se van a producir las jornadas de protestas que van del 82 al 87. Ya se empiezan a producir las organizaciones y agrupaciones de obreros y pobladores en ollas comunes para poder capear el hambre. Se reorganiza también la oposición. La democracia cristiana, que no fue tan perseguida por ser de centro y por ser de vocación cristiana, ¿cierto? Y la iglesia católica, que tampoco fue tan perseguida, hay muchos curas también que fueron muertos, también hay gente de DC que fue muerta, pero son los menos, empiezan a hacer intentos de diálogo que van a ser desestimados por Pinochet, por poder empezar a recuperar la democracia, que Pinochet entregue el poder y que se vuelva a rearticular el Congreso y el sistema de partidos políticos y la democracia. Y terminar, evidentemente, con el tema del atropello de los derechos humanos. El Partido Comunista, por otra parte, ¿cierto? Fuera de ley, ¿cierto? Con todas las bajas que tienen que haber sufrido sus dirigentes, declara la rebelión popular, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? El centro, la democracia cristiana, tratando de conciliar, y por otro lado la izquierda diciendo aquí nos han aniquilado, y esta cuestión, así como empezó por las armas, va a tener que resolverse por las armas. En 1986 se hace el atentado a Pinochet, que es fallido. Pinochet sobrevive, ¿cierto?, a ese atentado, mueren militares y finalmente se hace después la operación Albania, que va a ser una venganza del ejército contra las personas que organizaron ese atentado. Y en las calles, ¿cierto?, represión brutal a las protestas, ¿cierto?, que se desarrollan pidiendo arreglar la situación política, económica y social. Terminar con el tema de la vulneración de los derechos humanos, o las torturas y las desapariciones. Protección de la democracia. En 1987 se dictan leyes de partidos políticos. Es decir, después de toda esta crisis, Pinochet dice que ya tiene que empezar a preparar el camino para entregar el poder, ¿cierto? Y ya está la Constitución del 80 que le da las facultades para hacerlo. Se empiezan a dictar leyes de partidos políticos, reordenar los partidos políticos, cómo van a funcionar, y de elecciones, quiénes van a votar, etc. Se empieza a preparar el camino para restablecer la democracia. Y se establece el sistema binominal que incentiva grandes acuerdos, ¿cierto?, para salir de la lógica de los 3/3. Hablábamos de los 3/3, ¿cierto?, donde no, lamentablemente se produjo el quiebre por no haber mayoría. Entonces se determina que políticamente tiene que haber un sistema binominal que obliga a generar grandes acuerdos, y esos grandes acuerdos tienen que ver con los 2/3, es decir, cualquier cosa que se apruebe en el país tiene que tener de 3 el apoyo de 2, ¿ya? Eso es grandes acuerdos
que finalmente después en democracia va a ser un problema porque va a obstaculizar cambios al modelo neoliberal que se impuso. Por eso que hay tanto ánimo de cambiar la constitución de parte de sectores progresistas actualmente en nuestra sociedad. ¿Ya? Y eso se llamó la democracia protegida, ¿cierto? La democracia protegida. Para que no haya conflicto. Es finalmente como evitar el conflicto político. Y para eso, mayorías. Camino al plebiscito del 88, ¿cierto? Todo esto para entregar el poder, como decíamos, ¿cierto? Políticas previas para hacer el plebiscito si es que quieren Pinochet, ¿cierto? Y la Junta dice, bueno, vamos a hacer un plebiscito para ver si la gente quiere que continuemos con dictadura, con régimen militar, o si la gente decide volver al sistema tradicional democrático, ¿cierto? Todo eso como preparando el camino para entregar el poder. Y el Papa, ¿cierto? En su visita del 88, que también va a presionar por el tema de los derechos humanos, por el tema de la pérdida de las libertades, ¿cierto? Y la violencia de Estado y la pobreza creciente en el país. Así se produce la transición a la democracia. En 1988 se desarrolla el plebiscito, ¿cierto? Se le consulta a la gente, ¿sigue la dictadura o no? Y dos opciones políticas, ¿cierto? El sí para que siga Pinochet o el no, la alegría ya viene. En el 89 finalmente triunfa el no y con ese no se llama a elecciones presidenciales en 1989. Ahí tenemos enfrentamientos, ¿cierto?, en las poblaciones donde los sectores populares se dice que perdieron el miedo y empezaron a compartir y a expulsar